Juan Manuel Casanueva es investigador y promotor de proyectos de TIC para desarrollo y acción social. Es fundador de la ONG Social TIC, que se dedica al habilitamiento de actores de cambio a través del uso estratégico de la tecnología digital y la información. Y Frida García, como coordinadora del programa de datos en Social TIC, que ha sido analista y consultora en el sector privado y público, incluyendo el Colegio de la Frontera, el Instituto Nacional Electoral, la Agencia Digital de Innovación Pública y la Secretaría de Hacienda. Es especialista en investigación cuantitativa, demográfica y construcción de indicadores con especialidad en temáticas de seguridad pública, datos electorales, participación ciudadana y economía. Les comento un poco sobre la mecánica de la presentación. Tendremos una breve presentación por parte de los ponentes y por parte del ponente y la ponente que nos acompañan, y posteriormente responderemos las preguntas que tengan todos y todas ustedes. Si gustan escribirnos a la persona que se encuentra como Dudas Mentor o en el chat para poder presentárselas. También de igual forma, si tienen algún problema con escribir en el chat, pueden levantar la mano para poder habilitarles el micrófono y no interrumpir la presentación. Así que sin más, Juan Manuel, Frida, muchas gracias por acompañarnos y pues les dejo la palabra. Muchas gracias, Lore, Nadia. Gracias otra vez por impulsar este rally. Este rally es muy importante para nosotros en SocialTIC, justamente porque es cuando tratamos de que pues, personas como ustedes, como nosotros, utilicemos los datos, le demos sentido para visibilizarlos, para darnos cuenta qué pasa, en cómo se gasta el dinero, qué acciones tienen los gobiernos sobre las sociedades y pues cómo podemos comunicar eso hacia otros grupos que igual y no son tan especializados en aspectos de seguimiento del presupuesto y del gasto público. Así que gracias por impulsarlo. Vamos a hacer algo extremadamente breve. Si me dan chance y voy a platicarles tres cositas que nos parecen importantes sobre cómo comunicar y visualizar datos. Y después de eso, y bueno, mientras, por favor, vayan poniendo todas sus dudas por ahí en el chat o se las vamos pasando a Dudas Mentor. Y podemos abrir ya los micrófonos y rebotarlas con ustedes. Así que yo me arranco con un monólogo bastante breve y después abrimos micrófonos para interactuar porque eso creo que va a ser lo más interesante de todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Pues ni modo. Empiezo rapidísimo con algo bastante sencillo. Lo primero, nosotros identificamos que visualizar datos, sobre todo hacer gráficas y hacer una narrativa, que es decir, comunicarlo, son dos cosas distintas. Una ayuda a la otra, pero sí son dos procesos distintos, ¿no? La otra cosa que identificamos muy claramente es que hacer gráficas, visualizar los datos, no solamente sirve eventualmente para comunicar como un elemento, sino que sirve para analizar. Ajá. Entonces, muchas veces cuando tenemos una gráfica como un fin, igual nos estamos pasando un paso de largo, que es cómo analizar. Muchas veces lo que deberíamos estar viendo a nivel de selección y uso de gráficas es ver qué es lo que nuestros datos están diciendo, ¿no? Entonces, si ustedes van a estar analizando datos, háganle preguntas a esos datos, es decir, qué es lo que esos datos están diciendo y utilicen diferentes técnicas de visualización, como las que vamos a ver en unos momentos más, para que esos datos le respondan, ¿no? Entonces, cuando uno se hace una pregunta, por ejemplo, cómo se distribuye tal gasto a través del tiempo, dónde hay más de tal cosa que la otra, pues debería verse en una visualización de datos y por lo tanto deberíamos verlo en diferentes gráficas, ¿no? Entonces, me voy a pasar rapidísimo. Lo otro que tiene que ver con no solamente el análisis, sino eventualmente elementos de comunicación, es utilizar la gráfica adecuada.
Y para quienes ya han graficado seguramente en algunos aspectos con hojas de cálculo o en algún otro programa que estén utilizando, seguramente me están diciendo qué aburrido y por qué me estás diciendo algo tan obvio. Lo que sí les vamos a platicar mucho es que vale la pena explorar qué tipo de gráfica es la más adecuada para que los datos les digan lo que realmente eh, deberían estarles diciendo, ¿no? Y esta grafiquita esta imagen que tenemos aquí, que estoy mostrando, está basada en objetivos. Si tú quieres comparar, igual deberías utilizar algunas de estas gráficas. Si tú quieres ver su distribución a través de un eje X, o a través del tiempo, o a través de lo que ustedes estén graficando, posiblemente las gráficas de la derecha de distribución sean las más adecuadas. Si ustedes quieren analizar y ver cómo se compone un todo, un algo, posiblemente algunas de las de abajo, como las de pi o las de otro tipo de porcentajes, puedan ser las más adecuadas. Y no me voy a meter a detalle a ver cada una de las gráficas, simplemente aquí el objetivo es que dependiendo de lo que quieran lograr, seguramente hay una gráfica que te ayuda más a poder ver lo que estos datos están diciendo, ¿no? Y por último, aquí están los de relación. Hoy en día, graficar es muy fácil, ¿no? Y les vamos a dejar link por ahí en el chat que tiene que ver con diferentes tipos eh, de gráficas, ¿no? Entonces, tenemos múltiples gráficas que son fáciles de utilizar y que nos van diciendo para qué nos sirven en diferentes aspectos, primero de análisis y después de comunicación. Así que no hay pretexto para no saber y no ubicar la gráfica adecuada. Y la gráfica adecuada es aquella que mejor representa lo que dicen los datos. No es la gráfica más bonita y mucho menos es la gráfica más llamativa. Es la gráfica que mejor va a cumplir sus objetivos y que se entienda a la primera lo que están diciendo los datos. ¿Ok? Ahora, si uno va identificando cuál es el rol de las gráficas en una comunicación, quiere decir que ya sabemos qué es lo que están diciendo los datos. Y ahí nos tenemos que hacer la pregunta sobre cómo hacer que lo que nos dicen los datos, una conclusión, una evidencia, una descripción de el contexto, pues puede entrar en un entendimiento más colectivo, ¿no? Y aquí voy a hacer énfasis en dos aspectos fundamentales. Uno, la diferencia entre lo que es los datos y cómo se van consumiendo, porque muchas veces quienes estamos analizando o que somos especialistas en algún tema, vemos y le damos sentido mucho a los datos en su estado más crudo, es decir, los ingredientes. Es decir, cuando vemos una tabla, ya sabemos más o menos qué está diciendo y podemos darle sentido. Es como un chef que está preparando un pastel y que una vez que ya tiene los ingredientes, sabe si son buenos o malos, y cuando está preparando el pastel ya sabe más o menos cómo va a quedar. No obstante, para que se te antoje como consumidor, como usuario, pues hay que ponerle el merengue, hacer bonito el pastel para que sea apetitoso y se pueda consumir y por lo tanto se consuma en su totalidad. Lo mismo pasa con los datos cuando se generan las presentaciones adecuadas para que los consumidores los puedan este, los puedan ver como algo no solamente atractivo, sino comestible o entendible, consumible, y que pueda tener su objetivo final, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos viendo los datos para que generen ese impacto? Muchas veces lo que tenemos que hacer es ir explicando muchas cosas, muchas veces hay que darle contexto a los números, a los hallazgos que hayamos identificado. Muchas veces tenemos que llevar de la mano a nuestros usuarios para que vayan entendiendo una conclusión que nos dieron los datos. Y tenemos diferentes elementos que podemos utilizar. Y aquí en el rally es fundamental que una vez que vayan entendiendo cuáles son las conclusiones que tienen,
es ver cómo es que esas conclusiones pueden llevarles, bueno, pueden ser entendidas por parte de sus usuarios. Y puedes utilizar diferentes elementos mixtos, no solamente gráficas, sino también textos, imágenes o algunos otros elementos como por ejemplo flujos que pueden ayudarte a llevar de la mano a una persona para que entiendan no solamente las conclusiones, sino también el contexto que están manejando, ¿no? Hoy en día hay muchas herramientas para visualizar datos. Hay unas facilitas como PictoChart, la suite de Data Sketch o Infogram. Hay algunas otras que igual y si ya hemos graficado algunas cosas en hojas de cálculo, son fáciles de entender como Flourish o Rograph. Y hay algunas otras que igual ya hay que picarle un poquito más, pero siguen siendo bastante fáciles de utilizar como Tableau, DataWrapper o Plotly. Una vez que tenemos ya skills de programación o de uso de algún tipo de lenguaje, pues uno se puede clavar más en las diferentes librerías para visualizar, por ejemplo, en Python, en R o las diferentes librerías que hay de JavaScript. No obstante, lo bonito de poder no solamente visualizar, sino también inclusive hacer cosas más complejas para comunicar lo que dicen los datos, lo podemos utilizar con herramientas gratuitas y accesibles como las que les mencionamos aquí. Y no se preocupen, aquí traemos los links y se los vamos a pasar con la presentación al final de esta charla. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para comunicar datos? Primero, ¿qué es lo que sabe o no sabe nuestro público del tema que estamos abordando? Y ojo, generalmente cuando estamos hablando de presupuestos, de gastos, de cuestiones de política pública, la ciudadanía no sabemos muy bien de qué nos están hablando, no sabemos quiénes son las administraciones competentes o los gobiernos que están responsables de tal cosa, o cómo se gasta, o cuál es el plan, el presupuesto general. Entonces hay que explicar muchas cosas básicas para que uno puede entender las conclusiones a las que ustedes llegaron. Y muchas veces nuestros niveles de conocimiento sobre, en este caso, el tema que van a explicar, debería ser muy introductorio, a menos que le vayan a explicar a especialistas como a los colegas que seguramente estuvieron platicando hace unos momentos en las otras mentorías, las que van a tener este contacto en los próximos días, ¿no? Pero bueno, lo más importante aquí es que identifiquemos que los grupos o las personas que menos saben de lo que ustedes van a estar analizando, hay que llevarles más de la manita a través de visualizaciones y sobre todo historias para que sus conclusiones resuenen, se consuman y tengan mayor impacto. Si solamente damos, por ejemplo, datos o utilizamos, por ejemplo, tablas o filtros, pues muchas veces no tenemos como usuarios la capacidad y el contexto para poder llegar a conclusiones, porque justamente no sabemos de lo que nos están hablando. Disculpen por los perritos que están aquí, pero bueno, así pasa en pandemia. Esta es lo último que les quisiéramos mostrar como algo un poquito teórico, pero que nos parece muy útil. Es decir, cuando tenemos personas que no sabemos del tema, lo más importante es que primero entendamos cuál es la idea, cuál es el punto. Y allí tenemos que utilizar formatos simples, llamativos, como por ejemplo imágenes, carteles, infografías sencillas y gráficas muy, muy simples, ¿no? Que nos generan una reacción. Posteriormente, cuando ya tienes la atención de los usuarios, les puedes explicar qué es lo que ha pasado y les puedes llevar de la manita, y ahí son útiles formatos como mapas, animaciones, infografías, etc. Y únicamente usuarios que ya saben del tema y pueden llegar a conclusiones por sí mismas, y ojo, tengan mucho cuidado porque la mayoría de nosotros no podemos lograr eso, son las personas que son capaces de poder llegar a conclusiones si es que les pones una tabla o si les pones algo interactivo o si les pones cifras sin contexto. Ahora, ¿cómo se llega a comunicar este tipo de cosas? Les pongo 3 ejemplos para cada uno de estos 3 niveles que les estoy comentando aquí. Por ejemplo, este es un
dato fácilmente identificable, como por ejemplo podría ser un porcentaje. No obstante, si queremos que llame la atención y que tenga un simbolismo y que atrape al usuario, esta visualización bastante artística en donde cada puntito rojo es un chico o chica de 14 años que trabaja en China y cada puntito amarillo es también una persona de 14 años que estudia en China, nos da un impacto no solamente de China, sino de la proporción. Ajá. Entonces, esto posiblemente sea más poderoso que simplemente hablar de un porcentaje. Entonces estamos presentando la idea de una manera llamativa que nos engancha, que nos atrapa, que posiblemente nos puede decir, ok, ya tienes mi atención y por lo tanto quiero saber por qué. ¿Por qué es que solamente un porcentaje pequeño de los jóvenes de 14 años en China estudian y, más bien, estudian y la mayoría trabaja? Entonces ahí tienes mi atención como para llevarme y explicarme sobre el contexto que hace tan importante este dato, ¿no? Seguramente ustedes han identificado los memes y la comunicación de los gatitos para la desigualdad. Ellos son un buen ejemplo para exponer y para, en muchos casos, dar algunas cifras que tienen algún tipo de contexto. Lo bonito de los gatitos, además de los gatitos, es que nos van explicando a veces no solamente con cifras, sino nos empiezan a explicar y nos empiezan a decir cuál es el contexto de algo que está sucediendo. Entonces, nos empiezan no solamente a dar números, sino a decir, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son las consecuencias? Algo más que simplemente una cifra. Y obviamente aprovechan al gatito porque pues, a quien no le gustan los gatitos en Internet. Ahora, podemos utilizar otro tipo de elementos, sobre todo cuando queremos explicar, ¿no? Por ejemplo, contrastar y comparar siempre va a ser una gran herramienta y nos pueden servir mucho los mapas. Y si lo vamos poniendo a nivel de secuencia, va a ser más útil para identificar cuáles son los impactos. Por ejemplo, aquí tenemos mapas de deforestación o de ocupación del territorio palestino, en donde vemos a través del tiempo pues, cuál ha sido la consecuencia, ¿no? Y si le vamos metiendo más elementos, por ejemplo aquí el texto, pues nos va a dar un poquito más contexto sobre de lo que estamos hablando y el por qué eso va sucediendo. También podemos utilizar en una lógica de explicación, pues algunos elementos más de flujo, en donde vamos llevando de lo general a lo particular a nuestros usuarios y usuarias para que vayan entendiendo los datos. Posiblemente una tabla con este tipo de flujos o de porcentajes del tipo de crimen organizado internacional no sería tan llamativo como este mapa en donde nos está diciendo los puntos de origen y de destino, en este caso de diferentes tipos de crímenes que pasan en el mundo y que nos llaman la atención y que si le damos clic al 1 podemos tener justamente el contexto más particular sobre el comercio de, en este caso, armas entre Estados Unidos y México, ¿no? Entonces, vamos llevando a nuestro usuario o usuaria de la manita para entender el panorama general y posteriormente, si le interesa algo, le podemos ir explicando cada uno de los panoramas detallados, ¿no? Eh, Otro tipo de infografías nos pueden meter un poquito más de contexto en cuestiones muy realistas, ¿no? Por ejemplo, esta infografía sobre el impacto del aumento del nivel de los océanos en el mundo derivado del cambio climático, pues es bastante impresionante porque vamos viendo que ciudades como Venecia, Los Ángeles, en periodos de 100 años o hasta 150 años, van a quedar bajo el agua. Entonces, algo que igual y podría ser una vil gráfica en donde vamos viendo los niveles de aumento del nivel de los océanos, se ve contrastado con lo que conocemos como usuarios, que son ciudades icónicas, famosas del mundo, para decir cuál es el impacto que eso tendría y vamos viendo que pues, en 100 años
pobre Venecia estará bajo el agua, y eso lo están diciendo los datos, pero lo estamos haciendo explícito con los diferentes símbolos y en este caso ciudades que estamos manejando aquí, ¿no? Podemos utilizar también cómics. Si alguien tiene facilidades de diseño gráfico, también contar historias y explicar de lo general a lo particular, darle contexto, inclusive ponerle onda, como aquí lo hace bien Pictoline en contexto de cambio climático, sirve. Y sirve mucho también ponerle anotaciones, ¿no? Ahorita el pingüinito nos está diciendo que en esta gráfica del calentamiento de la Tierra, estamos justamente en este pico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Pues tenemos muchos elementos, en este caso gráficos y a nivel de texto para irlos mejorando y entender más básicamente qué es lo que puede pasar y qué es lo que debemos hacer en este contexto de cambio climático o del tema que ustedes están utilizando. Así que, por favor, utilicen formatos sencillos, 4 cuadros, 6 cuadros, como si estuvieran hablando de cómics, justamente para explicar qué es lo que sus datos están generando, impactando o llegando a conclusiones de una manera sencilla, y si pueden ponerle un poquito de onda, pues aún mejor para que sus datos sean mejor consumidos, ¿no? Si quieren utilizar, y aquí les vamos a echar un guiño a los colegas del CIEP como público especializado, únicamente si van a hablarle a público que sabe de lo que están hablando, les podemos hacer cosas un poquito más complejas, como infografías interactivas, como tablas, como diferentes simuladores. Seguramente en el rally, a menos que estén ya en la categoría de super expertos, expertas, igual y podrían hacer algo así, pero ojo, mucho ojo. Cuando les pidan a los usuarios, usuarias explorar, tienen que saber qué están explorando y van a llegar a conclusiones únicamente dependiendo de qué tanto saben de este tema. Si no, ténganlo por seguro que las vamos a perder en el camino y justamente porque no les llevamos de la manita, ¿ok? Así que bueno, les vamos a dejar un último ejemplo, que es un proyecto que se llama Medicamentalia, en donde se vale también explicar las gráficas. Algo maravilloso de Medicamentalia es que una gráfica te van poniendo una leyenda diciendo, ok, este pico significa esto. Ajá. Esta alza significa tal cosa, o las consecuencias de este pico o de este elemento de la visualización de datos, pues es tal o cual. Así que es muy importante que podamos guiar, aunque sean visualizaciones de datos medianamente complejas, al usuario en su navegación por los datos. Así que, por favor, no suelten gráficas así nomás. Traten de llevar de la manita, como he mencionado muchas veces, a las personas, y se vale ponerles hasta leyendas a las gráficas para que no se nos vaya a ir la atención de esas conclusiones que están generando. ¿Ok? Así que vamos a dejarles algunos ejemplos de periodismo de datos en donde el rol de los datos muchas veces ha tenido diferentes, pues, diferentes roles, valga la redundancia, ¿no? Muchas veces los datos pueden ser el contexto para una conclusión, muchas veces pueden ser la evidencia de lo que ustedes encontraron que decían los datos, muchas veces pueden ser los argumentos, y muchas veces, bueno, los datos les sirvieron para entender el universo de la información y que buscan que sus usuarios exploren por ahí. Así que hasta aquí me voy a quedar para que Frida y yo justamente ya le entremos a revisar las diferentes preguntas que ustedes tengan. Pero les repito que además de muchas herramientas, como les vamos a dejar aquí, y tutoriales para utilizarlas, tengan mucho cuidado en cómo van explicando sus conclusiones de una manera gráfica, y recordando que pues pueden echar mano no solamente de gráficas y visualización de datos, sino de elementos de diseño gráfico, inclusive anotaciones y texto, para que
las personas puedan entender lo que ustedes están comentando y lo que están argumentando, sobre todo en sus infografías de la primera etapa. Así que bueno, no sé si todo esto tenga sentido y si quieren abrimos ya a preguntas, respuestas, dudas de quienes nos siguen por acá. Gracias, Juan Manuel. Me gustaría iniciar retomando una duda que nos presentaron en la primera mentoría. Me parece que ya no está por acá la persona que la hizo, pero dentro de este nivel tenemos, por ejemplo, la entrega de ensayos o proyectos escritos. ¿Cómo pueden visualizarlos y hacerlos atractivos para que la gente se interese en ellos? O sea, no, para que puedan revisarlos, para que más gente tenga las posibilidades de entender este tipo de trabajos. Pues los trabajos que pueden llegar a ser más extensos, como ensayos, si los podemos resumir utilizando algunos aspectos gráficos, por ejemplo, infografía, en el formato infografía, o inclusive en el formato microcómic, pueden ser útiles. Si tienen chance de hacer videitos que van explicando de una manera sencilla, podrían explicar de una manera muy práctica para que cualquier persona los vaya entendiendo. Ojo, cuando expliquen algo técnico, por favor traten de llevar, como ya dije varias veces, de lo general o lo particular a sus audiencias y que tengan los elementos para que vaya entendiendo que eso, qué es lo que ustedes están tratando de decir. No esperen, por más interesante y maravilloso que sea su ensayo o su análisis, que una persona se va a chutar así nomás tanto texto o tantos gráficas así nomás sin contexto. Hay que atraparlas, hay que llevarlas de la manita e irles explicando para que se vayan interesando y vayan justamente entendiendo cada uno de los detalles. Gracias. Por acá tenemos otra pregunta de Orlando Arauz, que cuáles son las ventajas y desventajas de las herramientas de datos, de visualización de datos que has compartido. Creo que son bastantes, pero no sé si quieres hacer como un recuento de las ventajas sobre todo. Más Y bien, me parece también importante puntualizar que cuáles serían para los niveles más básicos de dateros y los niveles máster, porque creo que no deben asustarse en que tengan que hacer visualizaciones súper producidas, sino que más bien tengan la facilidad de comunicar lo que ustedes quieren. perfecto. Yo muestro las herramientas que teníamos aquí en la lámina y creo que Frida puede responder mejor esa pregunta que yo. ¿Qué nos recomienda para quienes somos básicos y quienes son másters en datos? Pues creo que la clave está en quizás si sabes si se va a usar código o no. Entonces, por ejemplo, yo recomendaría para niveles básicos Flourish o DataSketch, Infogram. O sea, igual la misma herramienta es bastante intuitiva. Al elegir una gráfica o visualización, ya lo ordenan de cierta manera para que tú también sepas cómo ordenar tus datos si es que no los tienes así, ¿no? Entonces, para niveles básicos yo recomendaría esos. Para niveles más avanzados, digamos que ya hay que meterle código y hacerlo desde otra interfaz que no es la página, pues quizá en las librerías de Python y R. Plotly también tienen librerías para Python y R y ahí quizá también puede hacer una visualización como más dinámica en la que puede interactuar el público. En ambas, bueno, o sea, creo que también pues las documentaciones de esas librerías, hay amplia documentación, pues, entonces, y pues hay también bastantes tutoriales. Y en ambas se pueden elegir colores, o sea, también creo que una buena praxis pues es elegir colores que de acuerdo a las variables y categorías que se tengan, pues saber cómo elegirlos. Entonces, en ambos te recomiendan colores y Flourish también tiene una amplia gama de colores y puedes ahí elegir
el código y el color. Sí, pues creo que les veo ambas ventajas y desventajas. Uh-huh. Y si se atoran utilizando alguna de estas herramientas, por favor, échenos un grito y felices de la vida les ayudamos. Sí, claro. Desde las más sencillitas hasta las más complicadas. Gracias. No sé si alguno de los participantes quiera como exponer el tema que están tratando. Quizás sí, Juan Manuel y Frida nos puedan dar algunos tips de cómo podrían visualizar o si están empezando como a esbozar su idea de presentación. También podemos abrir el micrófono para que nos platiquen y así tal vez ayudar a los demás participantes a que vayan pensando cómo presentar su información. Si alguien quiere levantar la mano, por acá los presentamos. Y bueno, mientras tanto tenemos la pregunta de Beirut Zúñiga, que para empezar, ¿qué herramienta recomiendas? Ella tardó 4 horas en su primera infografía y no le gustó cómo le quedó, que no le quedó muy bien, dice Beirut. Pues creo que por algo se empieza, entonces no te preocupes si no se ve también. Por algo se empieza. Yo creo que, pues Flourish o Data Sketch, o sea, aparte, por ejemplo, te digo que Flourish muestra como una tabla y de ahí se alimenta para dibujar la gráfica que ya hayas elegido. Entonces, quizás si no sabes cómo organizar tus datos o si no los organizaste bien, pues revisa la tabla que te ponen ahí como de demo y ya fíjate. O sea, y es bastante intuitiva porque tiene como el número, como quizá como las letras que quieres utilizar, el tamaño, los colores, si quieres poner filtro, cómo se va a organizar. Data Sketch también es muy similar a Flourish, pero tiene como ventaja que los datos que usan son datos reales, ¿no? O sea, Flourish, pues digamos que es como el demo y se aventaron ahí unos, nada más para que veas cómo funciona, y en Data Sketch ya subieron unas tablas con información pues real de fuentes abiertas. Y tal vez aquí, pues quizá la ventaja es que está en español y en Flourish no, está en inglés. Pero yo recomendaría cualquiera de esas dos para empezar. Aquí le estamos dejando en el chat unos links que nos pueden servir para ir aprendiendo y también para inspirarnos, ¿no? Muchas veces cuando ustedes van llegando a conclusiones, igual y pueden decir, aunque sea de otro tema, pues posiblemente, aunque hayan visto un proyecto de medicinas, como el que les mostré, o de deforestación, o de ocupación territorial, dices, bueno, igual y mi conclusión es similar a ella y puedo inspirarme de cómo comunicaron sus conclusiones, ¿no? ¿Algo más por ahí? Juan, yo Lorena, y creo que es algo que a lo mejor no ha salido aquí con los participantes, pero que en una primera vista de los trabajos observamos. Muchas veces cuando nosotros hacemos un análisis, una investigación, tenemos mucha información y creo que a veces caemos en el error de querer ponerla toda. ¿Qué recomendación les podrías dar para justamente destacar esa información que, como tú dijiste, vaya a llamar o vaya a ser más atractivo y que después te lleve a querer saber más? Pues la primera es que tienen que tener claro qué es lo que le van a comunicar a las personas. No le van a poder platicar todo. Es que empecé a analizar esto y luego me di cuenta de esto y luego me di cuenta de lo otro. Eso posiblemente se queda a un segundo nivel. O sea, ¿cuál es tu conclusión y cuál es el impacto de esa conclusión? Es lo primero que se debe de comunicar. Teniendo esto claro, vamos viendo el cómo, ¿no? Y el cómo incluirá seguramente algunos elementos de visualización, en algunos casos gráficas, y también algunos elementos de diseño y también de texto, ¿no? Que justamente diga por qué esa conclusión es
tan importante como la que ustedes identificaron, y dos, cómo es que eso es relevante para la vida, ¿no? Nos gusta mucho Pictoline porque luego ese tipo de aspectos de cómo es, por qué es importante para la vida, pues le ponen un poquito de onda. Entonces tenemos al pingüinito espantado porque pues, se va a quedar sin hábitat y va a morir justo por el calentamiento global, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son elementos que van a reforzar su argumento, pero tienen que tener muy claro cuál es su conclusión. Ajá. Y si alguien dice, órale, me capturaste con tu conclusión, quiero saber más, ya les puedes llevar en un segundo nivel a la explicación, a otro tipo de hallazgos, a algunos aspectos secundarios, ¿no? No traten de atosigar a todos a la primera, porque seguramente vamos a salir corriendo. Muchas gracias, Juan. No sé, Nadia, creo que tenemos por ahí ya otras preguntas. Sí, bueno, si me permites, Juan, son preguntas sobre la mecánica de este reto, entonces voy a tomar un minuto de tu tiempo para responderles. Bueno, este nivel, en el nivel épico, ya es abierto a lo que ustedes quieran plantear, es decir, que ustedes ya con la temática que eligieron al principio van a plantear un problema abierto, es decir, ustedes van a, del ODS que eligieron o de los programas que se vincularon a ese ODS o de la temática en general, van a buscar una problemática que quisieran resolver. Entonces, para esto ya tuvimos la primera mentoría que fue como más bases de datos, más información para que ustedes puedan armar una problemática mucho más detallada, con mucha más información. La segunda parte que tuvimos con Gis y, y Karina Blanco, perdón, que ella nos dio como el panorama de estas metodologías de presupuestos sostenibles. Y ahorita lo que Juan Manuel y Frida nos platican es sobre cómo esa problemática que ustedes ya identificaron, que ya lo documentaron y que ya tienen como un objetivo claro de lo que quieran decir, cómo presentarla. Entonces, esta parte es sobre todo ya dejarlos a que ustedes amplíen su panorama y nos ayuden a encontrar problemáticas dentro de los ODS que eligieron. Y con estas especificidades de tener fuentes de información que los pueden sustentar, que tengan diversos ejemplos de metodologías. Y bueno, como Juan Manuel y Frida nos explican cómo podemos hacer que esto sea atractivo para más personas, ¿no? O sea, no solo para personas expertas, sino para personas que vamos empezando en estos temas y pues que se puedan compartir en redes sociales y que tengan un sustento y que no sean solamente como problemáticas que hemos encontrado sin sentido, sino que estén muy bien documentadas y muy bien presentadas. Esas son las dos preguntas que teníamos respecto a la mecánica. Y bueno, continuamos con las preguntas en específico de esta mentoría. Si alguien tiene alguna otra o nos quieren platicar de su experiencia de esta primera etapa. Mientras Aníbal, les puse también en el chat un video que grabamos hace casi un año, cuando, para dar a conocer los principales errores en visualización de datos que se estaban dando en contexto de COVID. Entonces ahí es un video que pueden ahí ver, es bastante ameno. Hay un colega diseñador y visualizador de datos argentino muy chistoso, que justamente estamos recopilando todas las errores que vimos en el primer contexto de COVID en cuanto a visualización de datos, justo para que no lo repitan. Y bueno, otra pregunta que tenemos aquí es sobre qué es lo que hace SocialTIC. Nos preguntan como qué es lo que ustedes han desarrollado, qué contribuciones tienen en el contexto latinoamericano, como una pregunta ya más a su quehacer. Ok, pues hacemos muchas cosas. Llevamos 9 años trabajando para que personas que igual no tienen perfil técnico vayan aprendiendo de datos, aprendiendo también para utilizar herramientas para el activismo digital, que llamamos infoactivismo, y también apoyamos en temas de seguridad digital por si son víctimas de ataques o están en algún tipo de riesgo. Entonces, les dejo ahorita los links. Aportaciones, pues nosotros somos más bien una organización educativa. Entonces estamos haciendo talleres y generando recursos y reflexionando y apoyando a quienes necesitan algún tipo de ayuda o quieren aprender. Justo porque vemos que la tecnología es
fundamental para que puedan entender mejor lo que está pasando, de ahí los datos, y también para poderla comunicar. Entonces ahí es cuando se mezcla todo, ¿no? Es cómo puedo comunicar, pues necesito saber qué está sucediendo, necesito poder tener capacidad analítica para llegar a una conclusión y después ver a través de qué medio es que se puede comunicar para que le llegue a más personas de una mejor manera. Esta es la versión súper resumida y les dejamos aquí mucha inspiración en infoactivismo.org. Ya les puse tus redes sociales, las redes sociales de Social Tip, igualmente por ahí están. Sí, y escueladatos.online. Y les voy a dejar también un proyecto que se llama Small Data. Que Small Data justamente hay muchos recursos también para aprender a utilizar datos, en donde el punto final no es necesariamente una visualización o comunicación, sino que sirva de algo los datos, como por ejemplo movilizar o exigir o activar comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en Small Data nos van, pues estamos documentando experiencias sobre cuando no hay datos públicos, cómo podemos generar datos públicos desde la calle, ¿no? Levantándolo, haciendo encuestas, observando ese tipo de elementos. Y bueno, por favor, cualquier cosa, acérquense con Frida, conmigo, si tienen más retos de comunicación o de algunos aspectos de tecnología, por favor también acérquense con el resto del equipo y estamos felices de apoyarles. Y antes de irnos, antes de que se me olvide, nuestra última recomendación es la siguiente: probar. Una vez que tienen una conclusión y están trabajando sobre su infografía, pruébenla con alguien. Pruébenla, identifiquen si es que fue útil y se entendió lo que ustedes querían transmitir, ¿sí? Si no la prueban, la verdad va a ser bien difícil que tengan la certeza de que están transmitiendo o se está entendiendo lo que ustedes querían comunicar, y se vale probar saliendo a la calle o acercándose con alguien que no conozcan, imprimiendo o enseñándole simplemente su computadora diciendo, bueno, ¿usted qué entiende sobre esto que les estoy mostrando? ¿Sí? De acuerdo a lo que nos digan, seguramente vamos a poder mejorar y tener una versión final que tenga mucho más impacto. Muchas veces terminamos, hacemos la gráfica, la publicamos y decimos, no, ya quedó perfecta. Y posiblemente solamente quienes estábamos trabajando en ese tema y analizando, pues somos los que entendemos y los de afuera pues no van a entender absolutamente nada o van a llegar inclusive a conclusiones distintas. Sí, recuerden también que esta etapa todavía tendrán una oportunidad durante el nivel leyenda, que es ya el nivel más máster, donde podrán tener retroalimentación particular. Entonces, pues poner todo el empeño en este nivel, pero realmente tratar de que tendrán la oportunidad de mejorarlo para niveles más avanzados. Entonces, seguir todos estos consejos y tratar de que a la primera, pues sacar las mejores visualizaciones, infografías, datos, sitios que ustedes tengan pensado realizar. Y pues ya en la siguiente etapa podremos tener como revisiones mucho más puntuales, quizás ya de los trabajos que sean más, que estén más fortalecidos o que necesiten un poquito más de apoyo. Sí, justamente creo que estuvo padrísima su presentación, Frida, Juanma. Creo que le dejan mucho tarea a los participantes para lograr algo como lo que ustedes logran en su comunicación, que tenga impacto y que hace interesante tal vez un tema que es desconocido para el resto de la población. Me imagino que en esa siguiente etapa van a ser muy solicitados. Nada más agradecerles otra vez su tiempo, esta presentación que le hicieron a nuestros participantes. Y ahorita si no se animaron, como ya les habíamos dicho, pues les van a seguir surgiendo dudas a lo largo de los siguientes días del rally.
vayan juntándolas para que cuando lleguen a este nivel donde podamos solicitar la mentoría ya de uno de nuestros colaboradores en específico, pues la aprovechen al máximo y sepan perfectamente todas las preguntas que le quieren hacer. De mi parte, Juan Manuel, Frida, de verdad, mil gracias otra vez por un año más acompañarnos en el Rally de Datos, esta vez en una nueva versión. Creo que ahorita nuestros participantes tuvieron esta oportunidad justo de complementar este día con la parte que tal vez más débil tenemos todos, que es esta parte de la comunicación efectiva, hablando de datos, y creo que ha sido una experiencia de aprendizaje para todos y esperamos que para todos los participantes, no importa el nivel o el lugar en el que queden en el rally, se queden con este aprendizaje que tuvimos de todos nuestros mentores. Muchas gracias otra vez y bueno, pues en parte sería todo. Nadia, no sé si hay instrucciones ya para el siguiente nivel. Sí, pues se las enviaremos por correo electrónico, pero realmente, como les comentaba, es un nivel bastante amplio, bastante abierto, es decir, que queremos que ustedes echen a volar su imaginación, que utilicen todos los datos que tengan a su alcance y que nos planteen problemáticas súper interesantes que estamos muy ansiosos de recibir. Y pues a seguirle con las mentorías del día de mañana. Los esperamos a los que se registraron para el día de mañana. Les haremos llegar en el transcurso de la tarde el link de acceso. Pues nada, por acá nos vemos y muchísimas gracias, Juan, Frida. Luego los molestaremos nuevamente. Perfecto, aquí estamos. Cualquier cosa, echen un grito y mucho éxito en este rally. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Adiós, suerte. Gracias. Gracias.